Boa tarde, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués para el día de ahora. Vamos a iniciar, ¿verdad? Y bueno, vamos a cerrar esta semana con el verso de la semana, en el cual, ¿verdad? Recuerden que nos hace meditar respecto de el ser humillado, ¿verdad? Hemos dicho que eso es sella humillado, sella humillado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio hoy diferente, ¿verdad? Vamos a tratar de leer el verso, eh, bueno, el número del salmo, el verso y la frase, pero sin ayuda del alfabeto fonético o sin ayuda de la transliteración. Es decir, tratando de hacer los patrones de sonido que pertenecen al idioma portugués. Voy a decirlo un par de veces para recordar cuáles son los sonidos, ¿verdad? Puesto que hoy se nos agregaría la dificultad de que no vamos a leer el alfabeto fonético, sino que vamos a tratar de leer directamente las palabras en lengua portuguesa. El propósito es llegar hasta este nivel, es decir, a medida que practicamos, el alfabeto fonético nos sirve como una especie de apoyo para aprender los patrones de sonido, pero llegado un tiempo, ya los patrones de sonido deben ser adquiridos por nuestro cerebro, bueno, en general por todo, ¿verdad? Nuestro organismo, porque recuerden que los idiomas está la parte del aparato fonador, pero también está la parte de el sentido del oído, ¿verdad? El oído también influye en eso. Bueno, entonces vamos a decir Salmos 7 y 1967. Nuevamente, ¿verdad? Porque quizás eso es lo que nos va a costar un poco más, ¿verdad? La parte de lo que vendría siendo, digamos, los números, ¿verdad? Pero es Salmos 7 y 1967. Antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Seja humillado. Bien, voy a volverlo a repetir para recordar. Salmos 119:67. Antes de ser castigados, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Seja humillado. Bueno, vamos con una tercera vez y luego les tocará a ustedes decirlo. Pongamos atención. Salmos 119:67. Antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Seja humillado. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar con las participaciones, ¿verdad? Así que sería, bueno, me indica Valeria si está lista para participar. Uhum. Salmos 119:67. Antes de ser castigado, su andaba pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Nada viva viva, seja humilhado. Bien, bien, excelente. Muchas gracias. Gracias por su participación. Muy bien. Bueno, dejamos esto hasta acá y vamos a seguir con el tema del día de ahora. Ayer estuvimos viendo ya la pronunciación de unas de las consonantes, ¿verdad? Ya decíamos, bueno, la B, no hay mayor problema con la B labial. Luego con la C, pues sí tenemos la situación, ¿verdad? En donde tenemos los sonidos de K, O, A y Q. Permítame un segundito, regálame un momentito.
Obrigado, gracias por la espera. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la consonante D. Recordarán que les había dicho de que las consonantes cuando se mezclan con las vocales es donde van cambiando los sonidos aquí en el idioma portugués. Entonces, por lo general vamos a ver siempre una división, es decir, que hay sonidos que vendrían siendo de una manera cuando encontramos la consonante D y esa sí, es la que tiene más variantes. O sea, la anterior la dividimos en dos, pero aquí podemos encontrar más de dos divisiones. Vamos a comenzar con lo que vendría siendo cuando encontramos la DA y la DU. Vaya, aquí creo que voy a tener que agregar algunas notas, vea, por lo que hemos estado revisando. Les decía, la página de portugués sencillo tiene información, digamos, bastante práctica, bastante buena, pero que está adaptada a una transliteración en español, porque la explicación está en español. Y tratan de usar el español, igual que nosotros, como el recurso para explicar el otro idioma. Pero el detalle es que si vamos a ver algunos de los sonidos y nos centramos en la fonética del alfabeto fonético internacional, entenderemos que pues hay ciertas diferencias y hay quizás un par de cosas que no están aquí que vamos a agregarlas. La primera es lo de datu, datu. Aquí ya sabemos que esta palabra, por su forma, ¿verdad? La DA pues va a funcionar casi como la DA del español, pero vamos a agregar la DO también, porque es una palabra que tiene dos D o dos sílabas con D. Y obviamente la O final, ¿verdad? La O que está al final va a sonar como una U, por lo que ya hemos hablado con anterioridad de que en la lengua portuguesa el sonido de una O al final de una sílaba se convierte en un sonido de entonces, aquí estaríamos con la pronunciación. Esa sería. Ahora, si yo me detengo un poco y comparamos con el portugués en europeo, hay un fonema que puede usarse el sonido de una D, D y una D, o un sonido interdental que es D, D. Este sonido interdental es el sonido que se hace en la TH del inglés también. Pero ahorita no me voy a concentrar en eso, ¿verdad? Eso quizás lo vamos a explicar en otra clase. Solo mencionarlo porque habría un acento diferente para esa palabra en el acento europeo. O un fonema diferente, mejor dicho, en el acento europeo. Ahora, vamos a ir agregando acá algunas pequeñas notas. Bien. Y es que si nosotros ponemos esta palabra en el alfabeto fonético, nos queda así. Entonces, lo que quiero que comprendamos, y quizás este es el error más frecuente que solemos cometer cuando aprendemos portugués, es que esto no es correcto. No es correcto decir dado, porque lo estamos leyendo en español. Lo correcto es una U al final. Entonces, aquí sí yo quisiera que tengamos en cuenta que quizás acá, ¿verdad? La página se está centrando en esto y no en esto, pero debería de hacerlo porque eh, aquí mismo nos lo dice, miren, nos dice en la posición final de la palabra y aquí sí nos lo dicen como dedo. Entonces aquí creo que hay un error, vea, definitivamente aquí hay un error. Vea, si eso lo transliteramos, tendría que habernos quedado, o nos quedaría mejor así, como dado, así tendría que ser, vea, y no como está ahí al otro lado, vea, porque no debe sonar como O, debe sonar como U. De ahí, de hecho, yo asumo que es un error quizás de transcripción porque aquí está la regla. Eh, Do, si es do, cuando está al final de la palabra. O sea, la O se cambia por la U al final de las palabras en el portugués. Entonces, esto es dado. Bien, vamos a esta otra. No sé por qué razón, ¿verdad? Pero le introducen aquí siempre en esta página una F con la V. Lo cual, sinceramente, yo lo considero innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque la F y la V son dos
dos fonemas que se encuentran en la misma posición para articular y se articulan de la misma manera. La única diferencia es que uno es con vibración y el otro es sin vibración. La la F y la V son sonidos que se clasifican en este caso como labiodentales. Los dos son labiodentales. Aparte de esto, ¿verdad? Bueno, mejor lo vamos a ir a ver en la tablita, pero terminemos de poner esta para cerrar la idea. Miren, ¿qué estamos viendo acá? Nos están diciendo que la DU, vea, suena a DU, vea, no importando si tiene o no tilde, la U, vea, y esto debería sonar a dúbida, dúbida. Esa es la palabra que acabamos de sacar acá, ¿verdad? Ahí está. Bien. Que esto es como una deuda, ¿verdad? Estar en deuda. Ahora, si vamos a la tabla del alfabeto fonético internacional y buscamos la posición de la F y la V, están aquí, miren, a la par. La fa y la va. Ava, affa, Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que por algún motivo aquí meten las dos. O sea, es como que nos están diciendo, mira, diga duf vida, duf vida. Y no ese es el sonido, es dúbida, dúbida. De hecho, si lo escuchamos de acá de la página, Dúvida. está claro. No hay una F en medio. Así que aquí yo me apuntaría y creo que lo voy a ir marcando para que nos queden claros, ¿verdad? Estas situaciones, aquí yo marcaría que aquí hay problema, vea, en esta y aquí hay problema en esta, vea, porque en una debe ser U el sonido y en la otra debe ser solo la V. Bueno, entonces yo diría, mire, aquí la transliteración hubiese quedado mejor como simplemente así, como dúvida, así como en el español, ¿verdad? Como la del español. Pero agregamos del alfabeto fonético que esta es la A media centralizada y no sería la A nuestra. Es da, da. Es muy diferente a decir da. Bien. Bien. Pero sigamos porque pues la D se nos ha ampliado, ¿verdad? Y ahora vamos con la DO. Bueno, ya habíamos adelantado, esto está muy bien, ¿verdad? Dedo, como dedo. Así que aquí no tendríamos mayor problema, solo que si la buscamos, nos quedaría algo así. Bueno, cuando sacamos la palabra del alfabeto fonético internacional, mejor hagámoslo así, encontramos más información. Cuando hacemos la transliteración del español, hay información que no se encuentra, porque la transliteración se concentra, digamos, en darnos eh, el sonido práctico. Eso es una forma muy pragmática, digamos, de ver los idiomas. Pero el alfabeto fonético internacional nos da información extra. Esa información extra es las sílabas y la separación silábica, y aparte de la separación silábica, nos da la sílaba tónica, que se vuelve importante porque es donde ponemos la fuerza de voz, en este caso. Entonces, si la vemos así, nos están diciendo aquí la fuerza de voz está en la primer sílaba, que es esta. Y entonces decimos de, y luego decimos dedu, dedu. Entonces hacemos la fuerza en el D y no en la U. Si nosotros lo decimos sin la sílaba tónica, puede sonar muy plano y puede sonar como dedo. ¿Vea? Es allí donde el portugués, cuando lo escuchamos, tiene como un cantadito. Decimos, hay algo en la lengua portuguesa, Dedo. bien, o sea, bien marcado. Dedo, dedo. Que claro, es igual que el inglés, a diferencia del español, por lo menos como lo hablamos nosotros. El español, digamos, del Salvador, el español del Salvador carece de tono. No tenemos un tono. Por eso diría que el salvadoreño promedio em, no tiene un acento específico para hablar el español. En otras regiones es fácil identificarlos, vea, los de Guatemala, Costa Rica, los nicaragüenses, panameños, con solo oír ciertas cosas, pues los hondureños no mucho, porque los hondureños se parecen bastante a nuestro hablar, no solo en términos de las expresiones, las palabras, sino en general que no tienen ese tono, vea, no hay un tono.
el portugués tiene tono y el tono lo da la sílaba tónica y es exactamente casi o muy parecido al inglés. En el inglés usted escucha a alguien de habla inglesa y comienza a encontrarles como un cantadito, como un sub y baja en las sílabas. En el portugués se da ese sub y baja. Por eso cuando leemos el versículo, ¿verdad? Tenemos que hacer ese sub y baja, porque si no se escucha muy plano. Vea, cuando estamos practicando, por ejemplo, debemos decir, Agis Gizek castigado. Así que comienza el versículo, vea. Antes Gizek castigado. Y hay ciertas, por ejemplo, en esa de castigado, en el ga, ahí está el acento, en la fuerza de voz. Castigado. Y ahí se sube y se baja, se sube y se baja. Entonces ese vaivén le da tono, le da ritmo al idioma. Entonces, dedo, con fuerza, dedo. Bueno. En esta no vamos a observar nada. Ahora vamos con esta de O que nos dice, mire, es como do en cualquier posición. Ahora, esta palabra es interesante porque tiene R. eh, Entonces, vamos a aprovechar a buscarla acá. Y claro, es en lengua portuguesa. Vamos a ir aquí a lo que vendría siendo el portugués. Bueno, bueno, tengo días de venirlo diciendo. El cambio que han hecho en la interfaz de Wiktionary no es muy favorable hoy, cuesta un poco más encontrar lo que uno anda buscando. Pero miren, aquí nos están diciendo, esto es R francesa, R uvular, y está ahí, claro. Entonces, si yo me quedo con la R normal, que está ahí, voy a decirlo como DOR. eh, y si hago la pronunciación exacta, esta, tenemos que decir dog, dog. Si hago la pronunciación aproximada con la H, dog. Y ahí es donde yo diría, mire, en este caso, la transliteración es mejor hacerla con una J. Dog, dog. Si escuchamos el audio que está aquí, dor, 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 de hecho, el audio que estamos escuchando no es ni siquiera la pronunciación, digamos, estándar. Es la pronunciación, o sea, es la pronunciación que se usa con el acento en Brasil. Bueno, entonces ahí tendríamos esa reglita para la DO. Vamos a continuar ahora con las últimas dos, la de E y la de I. Y aquí sí vamos a ser un poquito más meticulosos, ¿verdad? En cuanto a la forma de la pronunciación. Vaya, miren, nos están dando una idea que si es de I al final de la palabra, debemos decirlo como G, como que fuera doble L. Vean. Em, Aunque ahí es donde se viene el problema. Miren, y la doble L es G o es Gil, como Gil, porque es como que fuera un doble sonido de L. Él les decía, eso resulta curioso escucharlo quizás en unos acentos que no están cerca de nuestros países, en donde las cosas las dicen así, pero es cuestión del español. Pero bien. Vamos a ver esta. Miren, si nos dicen algo como Sidaji, hay que decir Sidaji, pero si pensamos con el otro acento de la doble L, mm, cuidado, ¿verdad? Porque no es Sidalji, no es Sidalji. Bien, pero bien. Vamos a buscar esta y vamos a ver cuál fonema es de acuerdo al alfabeto fonético internacional el que corresponde a la de E. Y no es algo nuevo, ya lo hemos usado muchas veces. Cuando decimos gia, cuando decimos bon dia, lo hacemos o lo utilizamos y es este de acá. Y aquí sí, una marcada diferencia entre el acento de Brasil y el acento de Portugal. Miren, es una sílaba completamente diferente. Y a eso hay que agregarle que aquí hay dos. Y a eso hay que agregarle que nos dicen, en el noreste de Brasil puedes encontrar usted gente que lo va a decir como cidade. Quizás esto nos parecería más al español, ¿vea? Nos convendría más el acento del noreste de Brasil que el otro, ¿vea? Porque es la D, ¿vea? Pero este es el que vamos a trabajar.
Entonces, si lo plasmamos aquí, miren, aquí estaríamos diciendo, mire, decimos cidade, cidade, ese es G. Este sonido es un africado. El africado viene de la combinación. Si ustedes se fijan, son dos letras. Entonces, la primera letra es la D, la D, y la segunda letra es la Y, Y. Es este. O sea, se combina esta con esta para formar este africado. Y al combinarlas, ¿verdad? Encontramos el africado un poco más abajo. Está aquí, miren. za, a Perdón, za, es este. je, je. Y, Y. Entonces, cidade, cidade, Y, Y. Bueno, regresando entonces aquí. Si lo queremos ver con dos L, bienvenido sea. No hay problema. De hecho, suena igual. Y podemos encontrar otras personas que lo transliteren esto. Miren como sida y usen la Y. Sidaji. Porque el problema es que en el español a la Y y la doble L, por lo menos para el área de latinoamericana, vemos que suenan casi igual. O sea, es el mismo sonido. Pero bien, ahí tendríamos entonces, no está mal, lo que en eso quiero aclarar, no es que esto esté malo, es otra forma de verlo y es correcto. Bueno, entonces ya sabemos que al final de las palabras suena como eso. Claro, cuando hay sílabas, digamos, al principio también. Aquí no nos aparece de esa manera planteado. Pero, por ejemplo, cuando decimos el número 19 del Salmo, hemos estado diciendo Yi Zenobi. Y es al principio, no está al final. ¿Qué es lo que sucede? De que depende, digamos, de la zona de Brasil. A veces el DE al principio puede decirse con el sonido de una E o puede decirse con el sonido de una I, de las dos maneras. Bueno, aquí vuelve a aparecer el de dedo, miren, y aquí sí estaría como duplicado lo que ya habíamos visto arriba, ¿verdad? Y nos dicen el resto de posiciones, es como dedo, sería lo mismo prácticamente. Aquí con GIA iríamos a lo mismo. ¿Ve? O sea, el fonema que se está utilizando en GIA es este. ¿Ve? Entonces vamos a plantearlo acá. ¿Ve? Y sería lo mismo. Y aquí solo vamos a agregar la A. GIA. 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 Que es para decir día. Eh, bueno, el de dedo ya lo habíamos puesto y vamos a, bueno, ahí vamos a dejar eso entonces y vamos a practicar ahorita con este bloque de palabras. Vamos a decir dado, dudi, dúvida, dado, dog, cidade y guía. El de dedo no lo vamos a repetir porque ya está. Vea. Vamos a decir dos veces dedo porque ya lo dijimos arriba y es la misma regla. O por lo menos es en la misma palabra dos cosas, ¿verdad? Así como en dado hay dos, en dedo también hay dos. Bien, adelante. Cuando esté lista, participamos. Valeria, adelante. Dado, jabi, di, dedo, dulu, cidade, dia. Y, ok, ven, ven, muy bien, excelente. Bueno, entonces vemos que la D es una consonante especial, porque dependiendo de la vocal, así van variando todos sus sonidos. Lo que hay que recordar aquí es que en la D A, pues casi siempre es la misma. Lo que sí, importante recordar que la D puede tener dos sonidos con la D A. Este es el sonido de la abierta y este sería el sonido de la A media. Entonces hay dos sonidos posibles para esta, dependiendo de dónde está. Luego, a veces se resumen estas dos en una sola. Mire, si usted tiene DO o DU, vea, pues al final de cuentas van a sonar como DU, pero siempre y cuando esto esté al final. Ven. Y estas se suelen resumir. Mire, DE y DI se usa el mismo sonido, el sonido G, G. Claro, en esta estaría en una palabra donde lleva la DI
y luego va la A. Aquí, ojito, esta A se separa de la I. No es como que fuese un diptongo. Em, B. Bueno, creo que vamos a quedarnos en acá el día de ahora. Vamos a seguir en las siguientes clases viendo el resto de sonidos de consonantes. Vamos a despedirnos. Chao, hasta luego. Ciao, até logo. Chao, chao, hasta luego.